Bienvenidos una vez más a este programa donde estamos llevando adelante esta preciosa serie de Apocalipsis titulada Voces y Señales del Tiempo del Fin. Gracias por acompañarnos una vez más. Y es para mí un placer poder extenderles en este momento a cada uno de ustedes, tanto a los que están aquí presentes como a los que me están acompañando a través de las pantallas en sus hogares, una cordial y sincera bienvenida para su programa, para que juntos podamos una vez más abrir las Escrituras y poder entonces analizar la palabra del Señor, siendo dirigidos por Él, llegar a poder entenderla y poder entonces implementarla en nuestra vida particular. Quisiera en este momento, de manera especial, poder una vez más volver a reseñar acerca de lo que hemos venido estudiando. Libro de Apocalipsis, principios de Apocalipsis, cómo entender este libro y de manera particular la unidad central de este libro, capítulo 12, 13 y 14. Donde hemos venido analizando ya las escenas del capítulo 12, las escenas del capítulo 13 las iniciamos y ahora queremos continuar con la segunda parte de este capítulo. Qué interesante cómo Dios nos va abriendo a cada uno de nosotros el panorama y nos está ayudando a ver cómo podemos entender no solo el tiempo en el que estamos viviendo, sino también el panorama religioso en el cual nos estamos moviendo y cómo este panorama religioso nos va a afectar, bien sea positiva o negativamente, en nuestras vidas. Antes de ir directamente a la palabra del Señor, yo quisiera de manera particular entonces invitarlos para que invitemos la presencia de Dios e imploremos su bendición en este momento. Querido Padre, una vez más gracias por permitirnos poder estar aquí para poder predicar tu palabra, explicarla y, Padre Santo, a la misma vez entenderla. Gracias por estas bendiciones. Y como en los programas anteriores, una vez más solicitamos tu presencia en nuestro medio. Que tu dirección, tu iluminación pueda ayudarnos en este estudio en el cual hemos de iniciar en breve. Bendiciones, Padre Santo, que una vez más te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, vamos una vez más a la palabra de Dios. Los invito, ya como es nuestra costumbre, al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, donde vamos a continuar analizando un poco más este panorama que nos brinda el libro de Apocalipsis. El capítulo 13, usted se acordará, lo componen dos secciones importantes. La primera sección es la que aparece en los versículos 1 hasta el versículo 10, donde se nos describe el surgimiento de una bestia. Y esta es una bestia marina o una bestia que surge de la mar. Y luego entonces la segunda parte de este capítulo 13 me describe el surgimiento de una segunda bestia a partir de los versículos 11 hasta el versículo 18. Y esta segunda bestia es conocida como la imagen de la bestia. Y esta imagen de la bestia surge de la tierra. Qué interesante. Poderes que surgen, controlan, pero a la misma vez afectan la existencia de la humanidad y la existencia de la iglesia cristiana sobre la tierra. Ahora, estos dos poderes que son descritos en el capítulo 13 de Apocalipsis, son dos poderes que ahora se presentan como los protagonistas que han de perseguir a la iglesia cristiana, no solamente durante la Edad Media pasada, sino también en la época futura. Recordaremos que en el capítulo 12, el dragón era el elemento que perseguía. Pero ahora el capítulo 13 me especifica que el dragón que representa al diablo, en realidad lo hace a través de dos instrumentos humanos. El uno, una bestia que surge de la mar. Y el otro, una imagen de esta bestia que surge de la tierra. Esta primera bestia, concluimos en nuestro estudio pasado, representa a un sistema que desde el principio de la historia de la iglesia cristiana
influyó en ella. Quizás en un inicio que fue positivo, pero que eventualmente en la medida en que la fe cristiana se fue mezclando con otras prácticas e ideologías filosóficas, se fue desviando y terminó siendo perseguidor de aquellos que todavía querían mantener su fe en la palabra de Dios y en el Señor. Y por eso este sistema papal se encuentra descrito dentro de las descripciones que presentan a esta primera bestia. Este sistema papal fue descubierto o fue ampliamente identificado durante la Edad Media por los líderes protestantes como Martín Lutero, como Juan Calvino, Zwinglio y otros más, en cuyos escritos que todavía se encuentran disponibles, ustedes pueden encontrar cómo estos grandes hombres de Dios en sus épocas tempranas pudieron decir: este sistema es el anticristo, o representa al anticristo, o es el cumplimiento del anticristo. Este sistema representa o es el cumplimiento de la bestia de Apocalipsis 13. Un sistema que claramente es identificado, y ahora entonces, siendo identificado, el diablo, que más sabe por viejo que por diablo, ahora sabe muy bien que necesita redoblar su esfuerzo para confundir a la iglesia en el tiempo final. Y es por eso que la segunda parte del capítulo 13 me presenta no solamente el surgimiento de una imagen de la bestia, sino que también me presenta el resurgimiento de la primera bestia. Para que entonces ahora el mundo cristiano se confunda y se pregunte: ¿en dónde aparece el engaño? ¿O en dónde está la confusión? Entendamos este proceso, porque es importante que usted y yo le prestemos atención, porque es algo que nos toca y nos tocará vivir en los próximos años. El capítulo 13, a partir del versículo 11, me describe a una segunda bestia. Esta segunda bestia, como mencioné, se le llama o se la identifica como una imagen de la bestia. Ahora, ¿qué representa esta segunda bestia? Y en segundo lugar, ¿cuándo va a actuar este segundo sistema? ¿O cómo va a actuar este segundo sistema? Veamos algunas características que aparecen en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis a partir de los versículos 11 en adelante. Me dice la palabra de Dios a partir del versículo 11 que después de Juan haber observado a la primera bestia, sus actividades y cómo esta primera bestia recibe una herida de muerte que luego sería sanada, surge una segunda bestia. Pero noten algunos detalles, palabras claves que son importantes que usted tenga en cuenta en este momento. Porque esta segunda bestia, en primer lugar, Juan en el versículo 11 me dice a mí que él vio otra bestia que subía de la tierra. Ahora, ese término otro u otra es significativo, porque en el idioma original se emplean dos palabras para referirse o que se traducen por otro u otra. El uno es el término alos. El otro es el término héteros. Ambos traducen lo mismo, otro u otra. Sin embargo, la distinción entre el uno y el otro es que mientras el primero, alos, quiere decir otro de la misma clase, de la misma naturaleza, las mismas propiedades, el segundo me habla de otro de otra clase, de otras propiedades, otra naturaleza. Cuando vamos aquí
a Juan en Apocalipsis capítulo 13 y la descripción que el apóstol me da a mí de esta segunda bestia, Juan me dice a mí que él lo que vio es halos, bestia, otra bestia de la misma clase. En otras palabras, este es el término que él utiliza, halos. Otra bestia de la misma clase. ¿Qué quiere decir eso para usted y para mí entonces, mi querido amigo? Quiere decir entonces que esta segunda bestia que está surgiendo va a ser una bestia que va a compartir las mismas características de la primera bestia y va a realizar las mismas actividades de la primera bestia. Así que las dos bestias de Apocalipsis 13 van a ser entonces enemigas del pueblo de Dios. Pero no todo termina allí, porque a la misma vez que me presenta que esta segunda bestia es semejante a la primera, realiza las mismas actividades de la primera, el pasaje bíblico me dice a mí que esta segunda bestia que surge de la tierra tiene dos cuernos. Y estos dos cuernos son particulares. Recuerden, la imagen de la bestia está reflejando alusiones al capítulo 8 de Daniel, donde hay una bestia con dos cuernos que también sale de la tierra, que es el carnero. Y ahora empezamos a notar que estos dos cuernos, que tanto representan reyes, como representan principios de gobierno, distinguen a esta segunda bestia. Porque esta segunda bestia, al igual que la primera, también representa un sistema. También representa un poder que ha de dominar en la historia. Pero qué interesante. Porque cuando empezamos a analizar los cuernos, vamos a encontrar en el capítulo 12 y el versículo 11 me dice a mí que estos cuernos son cuernos semejantes a los de un cordero. Y cuando yo voy a la palabra del Señor y empiezo a entender el uso del término cordero, voy a encontrar, por ejemplo, en San Juan capítulo 1 y el versículo 29, que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús acercarse hacia él, estando él en el río Jordán bautizando a otros, lo ve y lo señala y lo llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que este Cordero, que también a través de los siglos es utilizado para sacrificios, representa a Jesús. Por lo tanto, estos cuernos que caracterizan a la primera bestia, o a esta segunda bestia, estos cuernos son cuernos que representan principios, ideas que reciben su apoyo de Cristo Jesús. Desafortunadamente me dice la Escritura que hablaría como dragón. Entendamos ahora estas dos porciones. Dos cuernos, dos principios que representan a Jesús o que presentan a Jesús. Y cuando vamos a la Escritura a entender el mensaje de Jesús y los principios que Jesús enseñó, encontramos de manera particular dos. Uno de ellos aparece allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Estando Jesús enseñando, se le acercan algunos líderes religiosos para tentarlo y le hacen la siguiente pregunta. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no es lícito? Y la respuesta de Jesús es: mostradme la moneda
Y le muestran la moneda y luego pregunta a él de quién es la imagen que aparece en la moneda y le responden es César. Y entonces Jesús automáticamente establece su primer principio: dad al César lo que es del César y a Dios lo que pertenece a Dios. En otras palabras, este principio establece que César y Dios no pueden ser mezclados. El Estado y la iglesia no pueden ser mezclados. El gobierno y la religión no pueden ser mezcladas. Ni el uno puede utilizar al otro para ningún fin o propósito. Los dos deben de permanecer separados. Hay separación de estos dos sistemas o estas dos formas. El segundo principio que usted encuentra que Jesús establece o Jesús presenta dentro de su ministerio aparece registrado allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y en el verso 32. Cuando Jesús, siendo interrogado por los líderes religiosos una vez más, Él le responde: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, el único que nos brinda a nosotros libertad para pensar, actuar y vivir es la verdad de Dios, Dios mismo, nadie más. Cualquier cosa que otro haga para cambiar, alterar esa verdad, automáticamente está actuando en contra de los propósitos de Dios. Esto indica entonces que este segundo sistema o este segundo poder tendría inicios buenos, inicios positivos, tendría inicios cristianos, porque reflejaría los dos principios de Jesús: separación de iglesia y Estado, y a la misma vez proclamación de libertad para todos. Todos somos libres de adorar a Dios según los dictámenes de nuestra conciencia. Principios que Jesús estableció, principios que eran violados por los líderes religiosos de su época y que ahora una vez más empezarían a reflejarse dentro de esta segunda bestia. Pero desafortunadamente, al igual que la primera bestia, esta segunda también tendría influencia del dragón o de Satanás. Y por eso, aunque sus inicios son buenos, son cristianos, sus finales ya son diabólicos, porque hablaría como el dragón que representa a Satanás. Ahora bien, este pasaje del versículo 11 me presenta a mí ahora un resumen de lo que va a suceder en los siguientes versículos. En otras palabras, esta imagen de la bestia o este poder que ya desde sus mismos comienzos se presenta como un poder religioso también o con naturaleza religiosa o que manifiesta características religiosas, en primer lugar, refleja principios cristianos o principios de Cristo. Y en segundo lugar, este sistema hablaría o reflejaría principios del dragón. Estos dos elementos servirían como un reflejo o un resumen de lo que vendría a continuación en el resto del capítulo 13 de Apocalipsis. Analicémoslo un poco más y veamos ciertas otras características que nos van a distinguir ambos elementos. En primer lugar, dijimos que los principios de Cristo se encontraban reflejados a través de la separación de iglesia y Estado. Y también se encontraban reflejados a través de la libertad que Dios daría a su pueblo. Cuando vamos al capítulo 13, ¿cómo obra Dios
en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva para traer libertad y separación dentro de ella. Si usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, un capítulo que es muy conocido por la iglesia cristiana a través de sus diferentes lugares y etapas, nos describe el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ese descenso del Espíritu Santo es dado a través de lenguas o en forma de lenguas de fuego. ¿Qué hace ese descenso sobre la iglesia? En primer lugar, no solamente reaviva a la iglesia, sino que hace que la iglesia se mantenga separada, no utilice entidades gubernamentales para lograr sus propósitos. Y los mismos cristianos, que aunque ellos sacrificaban sus vidas, se sentían libres de predicar aún en medio de la persecución y alegres de estar dispuestos a morir por Jesús si fuese lo necesario. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, vamos a encontrar que esta bestia hace descender fuego del cielo. Versículo 13. Hace descender fuego del cielo. Y como hace descender fuego del cielo, el resultado de este descenso son señales, milagros, y son señales y milagros que confunden o engañan. Pretende actuar como si fuera un servicio al Señor. En segundo lugar, esta imagen de la bestia tiene otra característica, y es que al hacer descender fuego del cielo, también lleva a la gente a adorar. Pero lo interesante es que en lugar de adorar a Dios, hace que se adore a la bestia y se adore a la imagen de la bestia. Pero ahora vamos a notar que después empezaría a reflejar características del dragón, porque no solamente traería unión de la iglesia y el Estado, sino que a la misma vez quitaría la libertad de conciencia. Hay una transformación dentro de este sistema. Ustedes se acordarán que yo les mencioné a ustedes que en el capítulo 12, versículo 17, algo sucede allí. Y en este capítulo 12, 17 de Apocalipsis me dice que el diablo, aunque se aira contra la mujer, en realidad no persigue a la mujer, persigue a la simiente de la mujer. Hay un cambio que hace que el diablo ya no vea a la mujer como un enemigo o una amenaza, sino que vea a la simiente como un enemigo o una amenaza y persiga a la simiente. ¿Qué ha pasado? Tratemos de entender esto. Identifiquemos a esta segunda bestia entonces, porque estas actividades no son actividades comunes y necesitamos entenderla. ¿Quién es esta imagen de la bestia? ¿Y qué representa? ¿Por qué va a actuar? ¿Y qué conexión tiene con la primera bestia? En primer lugar, detalles que les menciono y se los voy a ir mencionando para que usted vaya entendiéndolos y no me voy a detener mucho en cada uno de ellos. En primer lugar, me dice la palabra del Señor en el capítulo 13 y en el versículo 11 que esta segunda bestia o esta otra bestia que surge después que la primera bestia ha recibido su herida de muerte. O sea que si usted quiere seguir la cronología histórica del capítulo 13,
usted va a encontrar que en la historia surge la primera bestia y después de que esta primera recibe su herida de muerte, surge la segunda bestia. Capítulo 13 no son solamente símbolos. El capítulo 13 me presenta a través de esos símbolos entidades terrenales que llevan cierta cronología histórica. La primera surge en la historia a principios de la Edad Media, 538 después de Cristo. La segunda surge después de que la primera recibe su herida de muerte, que ocurrió en 1798. Por lo tanto, el surgimiento de esta primera bestia ocurre alrededor o después de 1798. En segundo lugar, usted va a encontrar que esta segunda bestia surge de la tierra, no surge de la mar. Y esta tierra está contrastada con la mar. Y usted se acordará en una presentación anterior que yo le mencioné a usted en el capítulo 12, cuando la iglesia está siendo perseguida y está por ser destruida, hay alguien que sale a ayudar a la iglesia. Y aparece en el capítulo 12, versículo 16, que me dice a mí que esta entidad que sale o surge para ayudar a la iglesia es la tierra. Y la tierra es personificada porque se presenta como teniendo boca que la abre, traga las aguas que iban a ahogar a la mujer, y de esta manera la iglesia o la mujer es preservada. Y entonces empezamos a identificar a esta tierra. Y yo le brindé algunos pasajes bíblicos. Génesis capítulo 4. La tierra abre su boca y traga la sangre de Abel. La tierra es conectada con seres o personas creyentes, servidores de Dios. Mateo 23. La sangre de Zacarías es derramada sobre la tierra. También un mártir del Señor. La sangre de Jesús, Hebreos capítulo 10, es derramada sobre la tierra. En otras palabras, esta tierra está conectada con personas o creyentes que sirven al Señor según su conciencia. Individuos que quieren servir al Señor siguiendo los dictámenes de la palabra de Dios y según como ellos lo entienden en sus conciencias. Así que este sistema denominado bestia, que surge alrededor o después de 1798, surge siendo fundado o establecido por personas que eran temerosas y creyentes de Dios. Pero en tercer lugar, este sistema refleja principios establecidos por Jesús: separación de iglesia y Estado, y entonces libertad también para todos. Características que van identificando a esta imagen de la bestia, a este sistema. Y entonces, cuando vamos poniendo todos estos elementos juntos, vamos a encontrar que alrededor de 1798 surge en la historia un nuevo poder que tendría influencia mundial, como la que menciona Apocalipsis capítulo 13. Por ejemplo, capítulo 13, a partir de los versículos 14 y 15, tiene una influencia mundial. Influye en el mundo entero. Solamente un sistema o un poder llena estas características. Y este poder es conocido en el presente como los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, noten ustedes ciertas características. Porque este sistema que surge en la historia como un poder que abre sus playas y abre sus puertas para que todos aquellos que están siendo perseguidos en el mundo antiguo encuentren refugio, encuentren un pequeño cielo aquí en la tierra.
y puedan experimentar libertad y separación de iglesia y Estado, es un sistema que también tiene cierto fundamento. Y es un fundamento que no es secular, un fundamento que no es pagano, un fundamento que es cristiano. Enseña por medio de su constitución o sus leyes que debe haber una separación entre la iglesia y el Estado, la religión y el gobierno. Y que el gobierno no debe de dictaminar asuntos que puedan favorecer a la iglesia o a una iglesia en particular. Y en segundo lugar, también establece dentro de su constitución o sus leyes que las personas tienen derecho a adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. Y es por eso que usted encuentra que a través de la historia de los Estados Unidos, sus 200 y pico de años de existencia como nación, como sistema, como gobierno, ha habido un desarrollo y una pluralidad de religiones que en ningún momento han llegado a sentirse amenazadas con ser perseguidas o extinguidas por orden del gobierno. Tanto se ha desarrollado el sistema protestante en los Estados Unidos, como también ha encontrado desarrollo el sistema católico en los Estados Unidos, ha tenido desarrollo el sistema evangélico en los Estados Unidos, y hoy por hoy también, en las últimas décadas, viene desarrollándose este nuevo movimiento que se denomina o se conoce como el movimiento de las iglesias sin afiliación denominacional, o como su nombre en inglés las llamara non-denominational churches. 4 movimientos religiosos dentro de los Estados Unidos, y todos pueden asistir a sus congregaciones y todos pueden adorar a Dios según sus conciencias, según sus creencias, sin sentirse amenazados. Pero dentro de todo esto, los fundadores de este país, que establecieron sus leyes iniciales y su constitución, fueron fundadores con ascendencia protestante. Hasta el tiempo en que surge los Estados Unidos en la historia, solamente existían 2 movimientos cristianos sobre la tierra. Estaba el movimiento católico o el catolicismo y el movimiento protestante o el protestantismo. Después surgen los otros. Así que este país que le abre las puertas a los que están siendo perseguidos en el mundo antiguo por el sistema papal, ahora entonces forma lo que serviría inicialmente como un refugio para aquellos que querían encontrar libertad de conciencia de orar a Dios como ellos lo entendieran. Es ese fundamento protestante lo que eventualmente no solamente forma las leyes de este país, sino que también eventualmente harían los cambios en las leyes de este país. Y por eso entonces las otras características que son de naturaleza religiosa. Por ejemplo, hace descender fuego del cielo y engaña a los hombres por las señales que le es dado hacer y los milagros que puede realizar. Aparecen en el capítulo 13, versículo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Y cómo entender esa actividad? ¿Será que los Estados Unidos harían descender fuego literal del cielo? ¿O a qué se está refiriendo ahora? Porque recuerde, esta segunda bestia también tiene naturaleza religiosa. Y por lo tanto, sus actividades van a ser de característica o naturaleza religiosa. ¿Cómo hacemos para entender esto? Aprendimos un principio en una presentación anterior que nos enseña
que los nombres, las palabras, las frases que aparecen en Apocalipsis, hay que buscarlas en otra parte de la Biblia, entender su uso, para luego entonces venir y hacer la aplicación o la interpretación apropiada aquí. Y cuando usted va a buscar a la Biblia, usted va a encontrar varios lugares donde se describe que hay descenso de fuego. Sin embargo, hay dos sitios de manera particular sobre los cuales el descenso del fuego muestra características similares a las que aparecen en el capítulo 13. Una aparece en Primera de Reyes, capítulo 18. La segunda aparece en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. En ambos eventos hay características similares. Mientras que en Primera de Reyes, capítulo 18, el fuego que desciende del cielo crea reavivamiento, reavive al pueblo de Dios hasta el punto que reconoce: Jehová es nuestro Dios, Jehová, Él es Dios. En Hechos de los Apóstoles, el descenso del Espíritu Santo en fuego no solamente trae reavivamiento a la iglesia, sino que le da poder a la iglesia para hacer milagros o señales. Ahora bien, este segundo poder, ahora tratando de imitar lo sucedido en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y en Primera de Reyes capítulo 18, va entonces a falsificar el descenso del Espíritu Santo. En otras palabras, dentro de su sistema religioso, va entonces a empezar a promover reavivamiento en las iglesias, como que el Espíritu Santo ha descendido, hay reavivamiento, y entonces la mayor muestra de que este reavivamiento viene de Dios y es por el descenso del Espíritu Santo, es porque van a haber señales, van a haber milagros, se van a hablar en lenguas y otras características similares que van a dar a entender como que verdaderamente Dios está obrando a través de este sistema. Pero no solamente este sistema hace descender fuego del cielo, sino que este sistema llega a un momento en que se convierte en la imagen de la bestia. Este sistema no es la imagen de la bestia desde su mismo comienzo. Recuerde que el inicio de este sistema es positivo, refleja principios cristianos, ayuda a la iglesia a encontrar libertad y separación de iglesia y Estado. Pero ahora este sistema, hacia sus etapas finales, da un giro y habla como dragón. Y ahí es cuando se convierte en imagen. ¿Cómo es que surge este concepto? ¿Cuándo surge? Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y le fue dado a la bestia dar espíritu a la imagen de la bestia. O sea, a la bestia ahora se le da la autoridad o el poder de dar espíritu a la imagen. Ahora, ¿cómo entendemos esta frase? ¿Qué significa esa frase? Dar espíritu es una frase que aparece en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, cuando usted va a Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero el hombre no llega a ser un alma viviente o un ser viviente hasta que Dios respira o le da su espíritu. Y entonces viene a la vida. Es el Espíritu de Dios el que da vida. Cuando usted va al Nuevo Testamento, o de pronto quizás antes del Nuevo Testamento, usted va al libro de Ezequiel, capítulos 36, 37. La visión que Ezequiel recibe, en la cual él ve un valle con puros huesos secos, personas muertas. Y entonces Dios sopla
su espíritu. Y entonces esos huesos se forman y llegan a ser personas otra vez. Vuelven a la vida. Una vez más, el espíritu es un agente que da vida. Luego, cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús, después de su muerte y cuando ha resucitado, Jesús se le aparece a sus discípulos. Y en una ocasión de esas apariciones, Jesús entra al aposento donde habían entrado los discípulos sin darse cuenta que Él venía detrás de Él, y Él se les aparece en el medio y entonces les dice a ellos: recibid el Espíritu, y sopla sobre ellos. Y en ese momento Jesús le da vida a lo que llegaría a ser el movimiento cristiano o la iglesia cristiana que transformaría el mundo en aquella época. Así que el acto de dar espíritu indica que se está dando vida a este ser o a esta entidad. Y cuando venimos nosotros a Apocalipsis capítulo 13, este poder que inicialmente tiene un aspecto positivo, termina entonces recibiendo el espíritu de la bestia. Y es a partir de ese momento en que ahora, al recibir el espíritu de la bestia, toma vida de la bestia y se convierte en la imagen de la bestia. Recuerde que una imagen es un reflejo de su realidad o de la realidad. Así que esta imagen de la bestia está reflejando a la primera bestia. En otras palabras, se forma una unidad entre el sistema papal y el sistema de la imagen de la bestia, sistema protestante, sistema evangélico. ¿Y qué es lo que facilita esta unidad de estos dos sistemas? Que ambos mantienen las mismas características y promueven las mismas creencias. Adoración a Dios en el primer día de la semana. Alma inmortal. Fuego eterno o tormento eterno, etc. Tienen las mismas características, no las cambian. Y eso facilita la unidad entre el sistema católico y el sistema protestante y el sistema evangélico. Hasta el punto, mi querido amigo, que quizás ya usted lo habrá escuchado o lo habrá leído en las noticias. Para el próximo año 2017, mes de septiembre, se celebrará en Europa los 500 años del inicio de la Reforma Protestante por Martín Lutero, cuando él clavó las 95 tesis en la puerta de su catedral y da inicio a la Reforma Protestante. En el mes de septiembre del próximo año se cumplen 500 años. Alemania y otros países de Europa se están preparando para esa gran celebración. Lo interesante de todo esto, mi querido amigo, es que ya varios de los principales líderes protestantes y evangélicos de este país han declarado públicamente que el próximo año, en conmemoración de estos 500 años, van a anunciar que la reforma protestante o la protesta ha concluido. Supuestamente, lo que inició la reforma protestante ya hoy en día no se está observando. Lo que hace que una vez más el sistema católico, el sistema protestante y evangélico vuelvan a fusionarse, vuelvan a unirse. Ahora bien, concluyamos con algo. Porque esta imagen de la bestia, una vez que reciba el espíritu de la bestia, va a hablar como dragón. En otras palabras, va entonces a unir la iglesia con el Estado que antes la había separado el Señor Jesús. Y cuando hay separación, hay tolerancia religiosa o hay libertad religiosa. Cuando hay unión de iglesia y Estado, hay intolerancia religiosa. No solamente la va a unir, sino que ahora usted no va a poder adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. Eso está por venir. Y no creo que se demore mucho
en llegar, porque ya los elementos están empezando a tomar lugar y nos están dando indicios de que esto viene pronto. Pero mi querido amigo, note lo que va a hacer esta imagen de la bestia. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15, me dice a mí que la imagen de la bestia va a obrar y va a hacer que todos en el mundo adoren a la bestia. Y los que no adoren a la bestia serán muertos. En otras palabras, si antes la bestia perseguía y recibió una herida de muerte, es porque ya la bestia no persigue. Por eso es que usted puede ir a su iglesia hoy en día y adorar a Dios con libertad, porque no hay un sistema que persiga y le prohíba a usted adorar a Dios. Pero llegará el momento en que esta herida de muerte volverá a sanar. En otras palabras, resurgirá la intolerancia y la persecución nuevamente. Y me dice que este sistema, denominado imagen de la bestia, representado por los Estados Unidos y el sistema protestante evangélico de este país, volverán una vez más a restaurarle la autoridad al sistema papal para que imponga su hegemonía sobre la tierra. Pero el versículo 16 me dice a mí que hará que a todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los siervos, se les diese una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que no pudiesen comprar o vender sino el que tiene la marca de la bestia o el número de su nombre. O sea que va a hablar como dragón. No va a haber más tolerancia o separación de iglesia y Estado, no va a haber más libertad. Ahora el mundo va a ser forzado a recibir la marca de la bestia. Aunque lo vamos a analizar en más detalles en una futura presentación, permanezca con nosotros. Esta es una serie, mi querido amigo, y lo invito para que continúe escuchándola. Le adelanto solamente un detalle. Esta marca de la bestia está conectada con algo bien especial que aparece en el lenguaje del capítulo 13 de Apocalipsis. El lenguaje me dice que nadie que no tenga la marca de la bestia va a poder comprar o vender. Y cuando usted toma esos dos términos juntos y los busca en las Sagradas Escrituras, esos dos términos están conectados con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vaya usted a Nehemías, el capítulo 13, versículos 13 hasta el 18. Ahí se nos presenta cómo en el día sábado los mismos judíos, después de que el templo había sido reconstruido, la ciudad de Jerusalén había sido reconstruida, los mismos judíos estaban haciendo transacciones financieras, comprando, vendiendo en el día sábado. Y como Nehemías entonces se para en medio y les dice a ellos: no hicieron así nuestros padres, y trajo sobre nosotros Dios todo este mal, y ahora vosotros agregáis ira a Jerusalén. El sábado no es un día para transacciones comerciales. El sábado es un día para deleitarnos en Jehová, para conocer a Dios. Este sistema denominado imagen de la bestia impondrá una marca que está en contraste con el día sábado, que va a llevar u obligar a todos, grandes y pequeños, capitanes y siervos, etcétera, etcétera, a que o guardan el día del Señor y son perseguidos, o reciben la marca de la bestia y no tienen ningún problema. Obviamente se presenta un contraste entre un día de adoración y otro día de adoración. Uno que es el día establecido por Dios desde el mismo comienzo de la historia de esta humanidad, el cuarto mandamiento, el día sábado, y otro establecido por el hombre en la época de la iglesia cristiana y que ahora entonces es sostenido como si fuera un día de adoración, el día domingo.
Mi querido amigo, hermano que me está escuchando, una vez más, de pronto este concepto le pueda sonar a usted un tanto difícil de entender. Note usted el siguiente detalle que me presenta Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Juan me dice a mí que el meollo del conflicto en el tiempo final va a ser la ley de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La ley va a estar en el centro del conflicto en el tiempo final. Y los que guardan la ley serán objeto de la ira del diablo o del dragón y serán perseguidos. Ese es el capítulo 12. Cuando usted va al capítulo 13, el capítulo 13 ahora le va a hablar a usted ya no de toda la ley completa. Le va a hablar a ustedes simplemente de una porción de la ley, de manera particular. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Le va a hablar a usted acerca del sábado. Ahora Juan está empezando a ubicarnos a nosotros en la historia y dejándonos saber que a pesar de la libertad que podamos disfrutar aquí en los Estados Unidos de Norteamérica o que se puedan disfrutar en otros países del mundo, llegará un momento en que esa libertad será coartada. Y ustedes y yo seremos obligados, bien sea a adorar a Dios en sábado y ser perseguidos, o a adorar a Dios en domingo y poder disfrutar de cierta tranquilidad. Este concepto es ampliado cuando usted llega al capítulo 14, versículo 7. Porque en el capítulo 14, versículo 7, el ángel invita al mundo entero a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Y utiliza el lenguaje del cuarto mandamiento del sábado. ¿Por qué esa distinción especial hacia el sábado, mi querido amigo? Esa distinción especial se hace porque, a diferencia del día domingo, el sábado me presenta a mí, a un Dios creador. Esto usted lo puede leer allá en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11. El sábado me habla a mí de un Dios creador. Y también cuando usted va a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, el sábado me habla a mí de un Dios salvador. Refleja los dos aspectos de mi Dios. Yo no necesito guardar otro día para reconocer que Dios es mi salvador y es mi creador. El sábado me lo brinda. ¿Pero por qué el énfasis? El énfasis aparece porque el mundo cristiano ha tomado una dirección diferente en cuanto a su adoración a Dios. El mundo cristiano ahora ha escogido adorar a Dios en un día que Dios no autorizó y que no aparece claramente autorizado en las Escrituras. Y por esta razón, el ángel o la Escritura me está hablando a mí que este sistema va a imponer una forma de adorar y usted va a tener que escoger entre adorar a Dios como Dios le pide, de acuerdo a su principio, de acuerdo a su ley, o adorar a Dios de otra manera. No se olvide de este sincretismo que se formó en el tiempo de Israel, vino en el tiempo de Jesús y que vuelve otra vez en la iglesia cristiana. Es una mezcla de creencia en Dios con otras teorías que son extrabíblicas o que están fuera de la Escritura. Mi querido amigo, el mundo cristiano te invita a ti a adorar a Dios
en un día particular. Tanto el catolicismo como el protestantismo, como el evangelicalismo y también las iglesias no denominacionales. Todos estos grupos tienen algo en común. Adoran a Dios en domingo. El pueblo de Dios debe de adorar a Dios según el principio establecido en la Escritura. Ahora bien, esta mezcla vuelve a ser una vez más identificada a través de un número que aparece en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. El número 666. Ese número hay que entenderlo dentro del marco bíblico, no fuera de la Biblia. Y este número aparece en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Y allí se me presenta a mí a un Salomón que, estando en el pináculo de la fama y habiendo dominado, conquistado naciones a su alrededor, recibía anualmente un tributo de 666 productos o materiales de oro. Salomón tiene un 666. Y cuando usted estudia la vida de Salomón, comienza bien. Pero después Salomón cambia y termina persiguiendo a su propio pueblo, termina siendo o esclavizando a su propio pueblo con los impuestos y otras cosas. Este sistema bestia que comienza bien, también terminará uniéndose con otras naciones para imponer una forma de gobierno que obligará a unos a adorar a Dios de una manera que Dios no ha establecido. Y usted y yo necesitamos tomar una decisión. ¿Desea usted servir a Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿O desea usted servir a Dios hoy de acuerdo a lo que el hombre diga? Dios te bendiga.